Desde 2001 se desempeña como dirigente del Sindicato de Trabajadores de Refinería Aconcagua. Fue director laboral en ENAP Refinerías S.A. de 2006 a 2010 y el primer director laboral del gobierno corporativo de ENAP de 2018 a 2023. Actualmente es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile, FENATRAPECH, representando al gremio en temas estratégicos para la industria energética. Muchas gracias y cedo la palabra. Muchas gracias, estimados. Y un poco ahí ya está la presentación. Primero agradezco esta segunda que partió el año pasado el ARPET. Nosotros vinimos también con una delegación, donde también tuvimos la presentación de nuestra directora de NAP y un ejecutivo también, un gerente de aprovisionamiento. Yo creo que esto es una muy buena oportunidad para un poco mostrar lo que hace el mundo y la historia del mundo sindical en ENAP, que es la empresa del Estado principal en la cual abastecemos y tenemos rol estratégico para abastecer el país de los hidrocarburos, ¿ya? Y también cumplimos un rol muy estratégico en Magallanes, la tierra austral de Chile, donde termina el continente, que es obviamente un tema del gas, que es principal para, obviamente, la supervivencia de las personas allá en ese estrecho, en esa tierra. Yo no tengo el... ¿Quién tiene? Ahí, que siga ya. Bueno, la Empresa Nacional del Petróleo es una empresa, como dije, creada en el año 50, más o menos en el año 49 se encontró el petróleo en Magallanes, ya es 100% estatal hasta hoy, tiene 100%, nosotros somos refineros, 100% de la capacidad de refinación, y lo que no podemos, tenemos, refinamos 12 millones a 13 millones, voy a hablar en metros cúbicos y en barriles, pero nosotros en Chile usamos los metros cúbicos, y el consumo país hoy día está en 20 millones más o menos. Y lo otro lo pueden traer las compañías, importar las compañías, así como también nosotros. Pero el rol principal lo cumple la NAP abasteciendo en la parte nuestra de como refinación. El NAP, como dije, trae crudo y gas natural en Chile y también tenemos una filial Cipetrol que extraemos, tenemos en Egipto y en Ecuador temas también de extracción de crudo. ¿Ya? Como dije, nosotros importamos 100% el crudo de la refinación, porque no tenemos muy poquito, casi nada crudo en Magallanes, pues importamos 100% para poder refinar, y nosotros abastecemos la gasolina en casi la totalidad, 90 al 100%, y en el petróleo diésel nosotros abastecemos el 60% y el resto lo hacen las compañías privadas. ¿Ya? ENAP es una columna de estabilidad de la producción de los combustibles derivados del petróleo. Obviamente cumplimos el rol de tener todos los otros subproductos del petróleo como importantes, como son el agua rasca, los solventes que podemos llamarle, productos que obviamente el Kerojet, y también producimos gasolina de aviación para la aviación turística, de aviación personal que usan los aviones allá. Otra. ¿Qué es lo que represento o presentamos nosotros el mundo sindical, el mundo de la historia de la ENAP? Creció y partió con obviamente, como ha pasado en toda la industria, con los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores y trabajadoras entran. Y nosotros somos la continuación, la Federación Nacional del Petróleo de Chile, la continuación de la época de los años 50, cuando se creó partió la primera refinería en Concón, que fue donde yo trabajo hoy día. Trabajamos y donde tengo compañeras y compañeros que vinieron, que son profesionales y operadores, que los traemos a capacitarse en estos temas. Se llamaba la Unión de Obreros y Empleados. De esa conjugación en los años 50, 60, se creó y se llamaba así porque venía de la cultura de Estados Unidos, porque obviamente la refinería fue construida con tecnología americana, entonces se distinguían en esos años obreros y empleados. ¿Ya? Y ahí después del año 60 se creó lo que se llama el Comando Unido, que ahí estaban aglutinados todos, menos el gerente general. Estábamos hablando del año 60. Pero ¿qué gracia tuvo este comando? Como estaban todos, profesionales, trabajadores, técnicos, operadores, a fines de los años 60, antes que terminara el gobierno de Eduardo Frei Montalva, hubo un petitorio especial donde ellos pidieron tener un representante laboral, un director laboral
en los años 69. Y ahí fue la primera vez que el mundo laboral organizado puso un director laboral en la Empresa Nacional del Petróleo. En el directorio, que obviamente era compuesto por los gobiernos, obviamente ponían los directores como pasa en las empresas del Estado, pero se le dio un cupo al... Y eso duró, bueno, después vino el golpe de Estado, en el año 73, duró como hasta el 77. Después nosotros, por cambio de ley laboral, que bueno, como ha pasado en toda la historia de donde han habido dictaduras militares, se cambió la ley laboral y tuvimos que crear, y ahí tuvimos que crear esta forma de sindicatos, porque en esa época el comando era un tema de hecho y no de derecho, pero estaba permitido. Pero con el cambio laboral tuvimos que crear sindicatos y federaciones, en este caso nosotros la más grande, la más representativa. Hoy día tenemos más de 1.600 trabajadores y representamos toda la área de lo que le estaba comentando, refinería, Magallanes y Cipetrol. Entonces, hasta ahí, obviamente, el año 82 se creó la FENATRAPECH y cuando retornó la democracia, la década 90, volvimos, Corfo, ¿no? Que es la que ponen los directores a la empresa del Estado, general todavía lo arresta, pero nosotros tenemos gobierno corporativo hoy día, volvimos a tener un director laboral. Entonces, retomamos el director laboral en la década del 90 y por eso que yo fui director laboral por un cupo Corfo entre el 2006 y el 2010 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que ahora está postulando a la ONU, con el apoyo de México, que se agradece. Nosotros, los dos mandatos de ella tuvo muy buen crecimiento en el país. Entonces, ¿puede pasar la otra? Poco. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos entre el 2012, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se empezó a haber un tema de ley para crear un comité de gobierno, un gobierno corporativo en la empresa. Ya se había creado un Codelco, que es la empresa también principal que tenemos en Chile por el tema de la minería, del cobre. Entonces, se trabajó durante esos años, y nosotros también como federación, para armar porque la OCDE recomienda que las empresas del Estado tengan gobiernos corporativos, que sean más autónomos, que tengan también esta más trazabilidad y no dependan solamente de un gobierno, porque obviamente nuestro gran tema en ENAP y dentro de la historia que uno puede contar, y yo no sé si ha pasado acá, pero ha pasado en otros países, es que a veces los gobiernos que sean, uno puede llamarle amigos, que sean cercanos ideológicamente, también ocupan las empresas para sus conveniencias y después los dejan mal parados y nosotros nos pasó el 2008 cuando vino la crisis del petróleo en esa época y tuvimos una pérdida de casi $1.000 millones y al año 2 llegó el primer gobierno del presidente Piñera y tuvimos más de 600 despidos. Entonces nosotros, por eso como mundo sindical, y eso los dejó la escuela, los antiguos dirigentes del comando, que nosotros tenemos que nosotros no solamente estamos para defender los derechos de los trabajadores y la empleabilidad. Nosotros estamos sobre todo para darle viabilidad a la empresa. Porque si hay empresa, hay trabajo y podemos seguir teniendo empleabilidad, podemos seguir mejorando los beneficios. Si nos preocupamos solamente de los beneficios y de la empleabilidad y que hagan lo que quieran con la empresa, yo creo que esto rige para todo, tanto para una empresa privada como una empresa del Estado, porque ese es el tema de fondo. Y eso es lo que cuesta tener relaciones laborales como corresponde, que uno dice, hoy día uno puede hablar de todas las tecnologías, todo lo que hablamos de la inteligencia artificial, todo, pero nadie va a reemplazar a las personas. Las personas son las que van a seguir haciendo los cambios, las optimizaciones y todo. Se van a usar las herramientas tecnológicas, pero las personas bien preparadas son las que le van a ir ganando ese mayor ganancias a la empresa, ¿ya? Y eso es lo importante en el cual nosotros trabajamos como federación y trabajamos, y por eso tenemos que, se nos puede llamar de repente, nosotros llamamos incumbencia, pero otros dicen, no, que ustedes quieren hacer, ¿cómo se llama?, cogestión. No, cada uno en sus roles, pero nosotros hacemos un aporte a lo que se ha venido trabajando. Entonces, en este tema, por eso les puedo comentar, nosotros fuimos muy incumbentes en el Congreso para que saliera una buena ley de gobierno corporativo, en la cual hoy día esta ley pone, obviamente, está mandatada por la Junta de Accionistas, ¿ya? Tan así que nos pasó este año, que el 2026, este año,
el nuevo gobierno, que todos saben que tenemos un gobierno de ultraderecha, el ministro Quiroz, que está con su mega reforma y todo, nosotros hemos tenido estos últimos 5 años, después de la pandemia, ganancias importantes, se hicieron con el gobierno corporativo, y eso no porque yo fui parte del primer gobierno corporativo, pero se hicieron muchos ajustes, se hicieron temas de poder cobrar como debe cobrar la empresa, con una, obviamente, política comercial transparente, clara, pero pudimos avanzar a tener utilidades. Y como ven, el año 2025 tuvimos más de 850 millones de dólares, una importante utilidad para el país, para nosotros como empresa, y así hemos tenido diferentes utilidades. Y hoy día, este año nos retiraron el accionista, que es Hacienda con el Ministerio de Energía, el 70% de la utilidad, que igual es un poco complicado. Nosotros venimos del año 2020 con una deuda de 5.000 millones de dólares, que es grande para nuestra empresa, y hoy día la hemos podido bajar en estos 5 años, 2.000 millones, estamos en 3.000. Nuestra meta es bajarla, nunca haber deuda cero, una empresa tiene que tener una capacidad de movilización de deuda, pero la idea nuestra es llegar lo más cercano a los 2.000 millones de dólares, porque con la deuda tú pagas un alto interés. Nosotros en lo más difícil pagábamos más de 250 millones de dólares de interés, hoy día estamos en 170. Y eso también mueve la aguja cuando tú después tienes los resultados finales o cuando los márgenes de todo, como lo ha pasado, como este negocio del negocio de refinación, de los cracks, y lo que escuchaba, lo que también pasa acá en la refinería de PM, que pasa en otros países, hay tiempo de ganancia, pero también después hay tiempo que los cracks bajan y que hay que trabajar muy ajuste para no tener pérdida. Entonces, un poco eso es lo que tiene que ver con la Junta Accionista. El otro, por favor. La dotación, nosotros somos 3.270 trabajadores propios y aproximadamente 8.000 contratistas. En eso también tenemos los trabajadores que trabajan en Ecuador, en Ecuador y en Cipetrol. Esto se compone un 37% en Magallanes, como les contaba, que están ahí, seguimos y estamos con todo este tema que se hablaba de fracking, todo eso se está trabajando fuertemente, estamos con los no convencionales para sacar, obviamente es más fuerte el gas, como les decía, porque el gas tenemos que abastecer la ciudad, y también a Metanex, que es una empresa privada que hace etanol. La casa matriz un 10%, Cipetrol, porque Cipetrol lo consideramos solamente en Chile, un 2%, y la refinería, entre las dos somos como el 50%, ¿ya? Y almacenamiento de oleoductos, un 3%. La próxima. Nuestra organización y representación laboral, tenemos los sindicatos bases, las federaciones y el gobierno corporativo. ¿Y por qué ponemos el gobierno corporativo? Porque como nosotros somos la federación más importante, la elección de director laboral es por votación proporcional que tengan las federaciones, los sindicatos, y pueden votar también los trabajadores ejecutivos que no están ellos votan individualmente. Hay una votación que se ocupa electrónica, que con la tecnología se ocupa, pero siempre nuestra federación ha sacado el director laboral. Primero fui yo 2 veces y después salí reelegido y ahí cumplí los 2 periodos que me permitía la ley, y ahora está otro compañero. Entonces nosotros ponemos siempre gobierno corporativo porque somos parte, como nuestra federación tiene al director laboral. La otra, por favor. Acá está el marco legal y gobierno corporativo, ¿cierto? Nosotros tenemos una empresa con personalidad jurídica, patrimonio propio, ¿ya? Nosotros nuestra ley se rige por sus estatutos, ¿ya? Y esta ley, como le digo, salió del Decreto Supremo justo en el 2018, donde yo asumí en marzo de 2018 como primer director laboral y como estaba compuesto. Nosotros estamos sometidos en esta nueva... ¿Quedan 10? Sí, ok. Estamos sometidos a la fiscalización de la Comisión Financiera, que obviamente controla la ciudad, términos ciudad anónima abierta y privada. O sea, nosotros somos regulados por la Comisión Nacional Financiera. El otro, por favor. También somos regulados por la Contraloría General de la República y también somos controlados por la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todos los años un plan quinquenal, cada 5 años, ¿ya? Que se entrega al accionista, que el accionista lo puede aprobar o lo puede cambiar, pero también se tiene que llevar a la Cámara de Diputados. Y todos los años se va actualizando ese plan quinquenal. O sea, hoy día el control, cuando yo asumí, los directores que han llegado, que eran directores que venían de empresas privadas y todo, no les estaban vueltos locos, porque estábamos más controlados que por todos lados y con todo lo que... Y nos rige, a diferencia
de cuando yo fui director 2006-10, que no era no lo regía las leyes de la Comisión Nacional Financiera. En este caso, nosotros ponemos nuestros patrimonios, todo, o sea, nos rige todo lo que se le rige a los directores privados de empresas privadas, ¿ya? Entonces, bien, es un tema que de cierta manera es mejor, porque así no se toman malas decisiones, ¿sí? Lo que pasaba, y eso fue real, en el tiempo de entre 2014 y 2018 se tomaron muy malas decisiones y hubieron malas inversiones. No es que se robaron todo, pero malas inversiones por más de $2.000 millones. Porque cuando un directorio que no tiene nada que perder, o ejecutivo muchas veces que no tiene nada que perder, pueden de repente, y que pasa muchas veces en la empresa del Estado, yo creo que algo escuchado acá que también ha pasado en Pemex, se toman y las inversiones las paga después. Todos sabemos quién las paga. Entonces, este gobierno corporativo tiene 7 integrantes, 2 elegidos por el presidente de la República, que los puede cambiar en cualquier momento, y así como llega, pero hay 4 que son de la alta dirección pública, ¿ya? Que son de cierta manera independientes, ¿ya? Obviamente siempre tratan de mantener todo equilibrado, y siempre el gobierno turno podría tener mayoría con los que mantienen ese equilibrio, pero hoy día, dentro del directorio, hay un representante de los trabajadores, que hoy es el séptimo, el que ya les dije, y también hay 2 directores que tienen una mirada diferente al del gobierno de turno, que eso no pasaba antes. Entonces también ayuda a un mejor trabajo, más transparencia y a tomar las mejores decisiones. Pues el otro, porque ya me está quedando un poco, ¿ya? Nuestro ordenamiento laboral tiene que ver con la agenda local, la agenda corporativa. Pues, siguiente. Nosotros tenemos negociaciones colectivas, como también tenemos por las leyes laborales, porque tenemos un grupo importante, también como más o menos un 50% también trabaja en turnos, ¿ya? Turno de 12 horas, como pasa en muchas empresas, acuerdos de jornada, tenemos desarrollo de carrera, desarrollo profesional, tenemos acuerdos laborales, como hablaban antes, los paros de palante, que algo hablaban, que son cuando hacen las mantenciones de las plantas, ¿ya? La excelencia operacional, que también se está hablando mucho, como hablamos, si vieron que hablaba que ahí tiene un equipo de excelencia operacional, nosotros estamos trabajando hace un par de años por la importancia que tiene que ver con la seguridad de las personas, el tema medio ambiente y las instalaciones, ¿ya? Y, bueno, la educación es normativa. El siguiente, ¿ya? Nosotros también participamos en temas del comité paritario que tiene que ver con la seguridad y corporaciones que tenemos internamente, mesas temáticas. El siguiente, por favor. Y el desarrollo sindical, que este es un punto que voy a tratar de antes y para ir terminando con el otro, que tiene que ver con la capacitación y los incentivos a esta actividad, que es un poco lo que estamos haciendo como federación y como sindicato. Y voy a pasar al último, porque yo lo quiero inclinar con el siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos y lo que estamos trabajando? Nosotros no podemos negar que como trabajadores del petróleo, que le llamamos, ¿cierto?, del área energética y del rol que cumplimos estratégicamente, no tenemos malos beneficios. Pero lo más importante es que cómo nuestros trabajadores también toman conciencia de lo que tenemos y cómo los capacitamos de los cambios que hoy estamos viviendo. Todos estos cambios, lo que escuché en otra experiencia, hoy, lo que se podía hacíamos 10 años atrás, 15 años atrás, hoy día todos tenemos que entenderlos, tanto nuestros profesionales, nuestros administradores y nuestros trabajadores y nosotros, el mundo sindical, entender que hay cambios que a veces pueden doler, pero porque tiene que seguir el negocio. Si nosotros nos quedamos, otros negocios van a pasar por encima de nosotros y nuestra gente es la que va a perder el empleo, va a perder lo más importante. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho de hablamos de retener talento en la industria petrolera, en un país en el cual obviamente tenemos desafíos permanentes, defender la trayectoria laboral y el trabajo propio frente a la externalización, que es un tema que siempre se está hoy día y en todos países se está trabajando. ¿Ya? No es solo una demanda laboral, también es cuidar la capacidad productiva de la industria de hidrocarburos en base a combustibles del futuro, mirando el hidrógeno verde, mirando la energía renovable, mirando que nuestros trabajadores también prepararlos para el futuro que se viene en 10, 20 años más. ENAP se fortalece cuando sus trabajadores y trabajadoras son parte de las decisiones y no solo espectadores. Y esa capacidad de incidir crece junto a una negociación sindical sólida y bien preparada. Ese es, yo creo que es nuestro principal mensaje. Y por eso nosotros hace años, y como les digo, el año pasado también venimos con 5 compañeros y vamos a otros foros como el LAR que se hace en Latinoamérica, estamos en el CCPS, el tema de la seguridad de proceso,
mirando la seguridad, mirando cómo va cambiando la tecnología para que ellos vean cómo se está viendo en otros países. Y bueno, y hay cosas que podemos estar mejor y hay cosas que podemos estar más bajo, entonces hay que ver y llevar esta experiencia y después ellos tienen que ir y transmitirla con los trabajadores, con sus equipos de trabajo, qué cosas ellos vislumbran, vieron positiva en esto y seguir aprendiendo. Porque si los trabajadores saben de su negocio, lo van a cuidar y lo van a defender con mayor razón. No como que se piensa que el trabajador tiene que trabajar nomás y no tiene que interesarle el tema de la empresa. Todo lo contrario. Nuestro lema es que los trabajadores somos parte de la empresa y tenemos que saber cómo va, las decisiones que se toman. Podemos a veces no estar de acuerdo, pero tenemos capacidad de decir técnicamente, nosotros manejamos el negocio, pero manejamos los CRA, manejamos todos sobre todo uno, pero también nuestros trabajadores le explicamos cuando el negocio está mal, por qué está mal, cuáles son nuestras mayores pérdidas, cuáles son nuestros costos laborales, nuestros otros costos que no podemos manejar, entendemos de nuestro negocio. Eso un poco yo quería participar y agradecer esta invitación porque creo que es bueno también mostrar nuestras experiencias como Chile y como una empresa nacional del petróleo, una empresa del Estado. Muchas gracias.